Muy buenos días, mis hermanas, mis hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesús. Eh, bueno, comenzamos una nueva semana en la cual hemos estado estudiando, ¿cierto? El libro de Hechos, ¿ya? Y la importancia que tienen los hogares en la formación de la iglesia. Sabemos que la iglesia la creó nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero una herramienta muy importante que tenemos que tener en cuenta es nuestro hogar, ¿ya? Por eso vamos a ir a la palabra para que vayamos entendiendo eh, esa importancia, ¿ya? La importancia que tiene que tener nuestro hogar, ¿ya? Para, sobre todo hoy en día, que no los podemos congregar, ya seguir siendo iglesia. Ya tenemos que tener en cuenta que la iglesia primitiva ya comenzó en los hogares, ya, y cómo eh, vamos a ir a Hechos 2:46, ya, y vamos a ver cómo empezaron a funcionar la iglesia, ¿ya? Y qué factores inciden en el crecimiento de la iglesia. Vamos a ir a Hechos 2:46, ¿ya? Que dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Se da cuenta, hermanos? Aquí nos habla también, ¿cierto? Eh, que ellos se reunían en el templo, pero también compartían, ¿ya? Aquí nos habla de compartir el pan, y sabemos para nosotros cuál es el pan de vida, ¿cierto? Sabemos, tenemos la claridad que es Jesucristo. Entonces, ellos tenían muchas cosas en común, ¿ya? Ellos estaban unánimes, como dice la palabra, ya con alegría, ¿cierto? Con sencillez de corazón. Y si usted se da cuenta, cuando están estas características, ya somos una familia, ya por lo tanto, cuando están estos factores, ya hay una familia. ¿A qué quiero llegar? Un ejemplo. Yo, por ejemplo, ¿cierto? Yo tengo mi familia, eh, el Señor me bendijo con este hogar, ¿cierto? Con esta casa, eh, pero también yo considero mi familia ya a mis hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas en común con cada uno de ustedes, ¿ya? Y la principal es buscar a Cristo, es buscar a Jesús, ¿cierto? Eh, y esos factores tenemos que tenerlos en cuenta de compartir ya con nuestros hermanos, entre nosotros, ¿cierto? Eh, pero también hay un factor ya que lo vamos a encontrar en Hechos 1:8. Ya, vamos a ir a Hechos 1:8 y vamos a ver qué nos dice. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta, hermanos? La promesa de Jesús ya que nos dice que vamos a recibir poder, ¿ya? Y ese poder, ¿ya? Es el Espíritu Santo, ¿ya? Ese poder, cuando nosotros estamos llenos de ese poder, llenos del Espíritu Santo, vamos a poder eh, construir una iglesia más poderosa, ¿ya? Afirmada, ¿ya? En la roca que es nuestro Señor Jesucristo.
Por lo tanto, es súper importante que tenemos que ser en este tiempo una iglesia poderosa, ¿ya? Porque somos llamados a ser testigos, ¿ya? Como dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted también tiene que preguntarse cuál es su Jerusalén, ¿cierto? Aquí nos están hablando que Jerusalén porque estaban, en ese momento tenían ahí su hogar, ¿ya? Entonces también usted tiene que ver como su Jerusalén, su casa, su hogar, ¿ya? Desde ahí comenzó toda eh, se empezó a formar la iglesia desde los hogares, ¿ya? Por lo tanto, eh, tiene que haber presencia, ya tiene que haber presencia de Dios en nuestros hogares, presencia del Espíritu Santo. Tenemos que ser hogares que iluminen nuestra población, nuestro reducto donde el Señor nos ha puesto a vivir, porque Él nos puso a vivir, por algo nos dio, ¿cierto?, un techo, ¿ya? Y Él quiso que nosotros estuviéramos aquí. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito, ¿ya? Como hijos de Dios nosotros tenemos un propósito, ¿ya? Y tenemos que nosotros ser los que influyan, ¿ya? Influyan a nuestros vecinos, ¿cierto? A toda nuestra población, ¿ya? Y el poder ya viene cuando nosotros también oramos. Eso ya nuestros hermanos durante la semana que pasó, ¿cierto? Nos hablaban del poder de la oración, ¿cierto? Del poder del Espíritu Santo, ¿ya? Eh, entonces nosotros somos llamados a ser testigos de Jesucristo. Eh, Quiero que vayamos a Hechos 20, versículo 35. Hechos 20, versículo 35. Deme un segundo. Dice la palabra en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, nosotros tenemos que ser, ¿cierto? Como un hogar cristiano, eh, tenemos que dar, ¿ya? Tenemos que entregar lo que tenemos. Y si bien es cierto, también con lo que el Señor nos ha bendecido a cada uno, ¿cierto? A cada hogar, si bien es cierto, también tenemos que hacerlo de esa forma, pero también tenemos que, tenemos que dar, por ejemplo, dar tiempo, ¿cierto? Para enseñar la palabra, ¿ya? Es algo que hoy en día el tiempo usted sabe que pasa volando, ya no se da ni cuenta cómo pasan los días, las semanas, los meses, el año, ¿ya? Es algo que nosotros, así como le damos tiempo a Dios, ¿ya? Tenemos que darle tiempo a las demás personas. Tenemos que trabajar, ya, como dice la palabra, ayudar a los necesitados, ¿ya? ¿Y quiénes son los necesitados que vemos hoy en día? La gente que no tiene a Dios en sus corazones. Por lo tanto, nosotros somos llamados a, a dar, ¿ya? Y así vamos a ser, como dice la palabra, bienaventurados, ¿ya? Y no esperar que nos llegue todo a nosotros, solamente las bendiciones, sino eso lo que tenemos que compartirlo, ¿ya? Tenemos que compartirlo con amor, ¿ya? Por eso yo les decía que tenemos que ser un hogar que ilumine nuestra población. Eh, Vamos a ir, miren.
Vamos a ir a Hechos 2, versículo 47. Hechos 2, versículo 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eh, Hermanos, hermanas, en nuestros hogares ya tiene que haber presencia de Dios, ya, y tiene que haber también alabanza. Ya aquí dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ya nosotros tenemos como un hogar cristiano, ya, eh, tiene que estar la presencia de Dios primero en nuestras vidas, ¿cierto? En nuestros hogares. Y esto es por nosotros vamos, por ejemplo, primero, eso tenemos sabemos que nuestro primer ministerio es nuestra familia, ¿cierto? Nuestros hijos, eh, nuestros hijos, a quienes viven, nuestra esposa, ¿cierto? Y a todos nuestros familiares, los que viven en casa, ¿ya? Y eso, una vez que se haga vida eso en ellos, ¿ya? Vamos a estar capacitados para entregar ya a los demás hacia afuera, ¿ya? No nos podemos quedar con eso para nosotros, ya tenemos que compartir, ya compartir en este tiempo sobre todo la palabra del Señor, ya, porque igual aquí en este mismo versículo dice que el Señor es el que añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ya nosotros somos llamados solamente ya a predicar el Evangelio, ya, para que pueda llegar salvación a esas personas. Eh, y por último, ya quiero que vayamos a Hechos 11:26 para ir terminando. Hechos 11, versículo 26, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice la palabra, ya que los apóstoles, ¿cierto? Eh, en este caso, eh, Saulo, ¿ya? Que es Pablo después, y dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia, ¿ya? Y enseñaron a mucha gente, ¿ya? A eso es lo que nos ha llamado nuestro Señor Jesús, a enseñar el Evangelio. Por eso es la importancia de los grupos pequeños, hermanos, ¿ya? Gracias al Señor nosotros eh, llevamos tiempo trabajando ya de esta forma, ya con los grupos pequeños, con los grupos de discipulados. Pero si usted se da cuenta, esto no es una estrategia que se le haya ocurrido al pastor ni algo parecido, sino que vemos las raíces de la iglesia, cómo comenzó, ¿ya? Y qué mejor que tomar este ejemplo, ¿ya? Para nosotros seguir construyendo cada día una iglesia más poderosa y cada vez que que vaya creciendo, ¿ya? Entonces, eh, nosotros tenemos que entregar, ¿ya? Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Así que, hermano, hermana, que, que esté ese anhelo en ustedes, ya en cada uno de ustedes, en que poner a su hogar, ya, con el cual Dios nos bendijo, ¿cierto? Ya, ponerlo ya al servicio de Él, ya, para que la gente que está afuera, nuestros vecinos, ya, puedan tener salvación. Amén. Así que ánimo, hermanos, sean fortalecidos y que tengan una excelente semana. Amén.